habíamos quedado acá. Ustedes ya desarrollaron o puede ser que vayan a desarrollar al final de estas dos clases, de estos dos videos, este primer punto. Otro tipo de interacción que nosotros podemos tener intra locus específicamente es una que se denomina sobredominancia. Entonces, la sobredominancia se va a dar cuando nosotros tenemos heterocigotos que van a ser numéricamente superiores a sus progenitores homocigotos. ¿Qué quiere decir aquí? Nosotros tenemos la naturaleza, el ejemplo más claro para nosotros en agronomía son las plantas de maíz o aquellos híbridos que uno siembra de maíz. Resulta que nosotros tenemos en las plantas, por ejemplo de maíz, dos homocigotos, uno dominante, que este va a ser el parental masculino, y tenemos un homocigoto recesivo, que va a ser el parental femenino. Y resulta que cuando yo obtengo la descendencia, es decir, la F1, esta F1 va a expresar características superiores a las de los papás. Es una alteración a las leyes de Mendel porque ni estamos viendo el carácter de papá ni el carácter de mamá, sino estamos viendo un carácter superior. Si, por ejemplo, aquí estuviéramos hablando, voy a exagerar, de que estos son metros, ¿sí? Eso les digo exagerando. Papá tenía 2 metros, mamá tenía, no se puede, digamos 80 centímetros. Pero resulta que el hijo llegó cerca a los 6 metros. Una exageración, ¿sí? Pero yo quiero que numéricamente entiendan, miren, este es 4, este era 0.8 y resulta que el hijo llegó a los 6 metros, ¿sí? No quiere decir que estos dos se unan o que se sumen y que me dé 4.8 metros, no. El fenotipo del híbrido, es decir, de la F1, va a ser superior. ¿Cuánto? No importa, lo importante es que ni es el fenotipo de papá ni el fenotipo de mamá, sino un fenotipo superior. Eso quiere decir que nosotros este tipo de alteración la vamos a ver solamente en aquellas líneas o en aquellos genotipos más bien que podemos cuantificar la superioridad, ¿sí? Por eso yo les digo que normalmente uno lo ve mucho en maíz. Por ejemplo acá tenemos una mazorca, digamos que este fue papá, ¿sí? Y esta fue mamá. ¿Y qué estamos viendo en la F1, es decir, en el híbrido? Si estos son homocigoto dominante, homocigoto recesivo, ¿qué pasó con el F1? El F1 fue más grande. Quiere decir que yo puedo a nivel numérico hacer la comparación y definir que el híbrido heterocigoto es mucho mayor, ¿sí? Por eso es que a uno a veces le dicen cuando uno va a sembrar un híbrido, ¿sí? Ustedes mucho lo habrán escuchado y que dicen, ay, es que el híbrido no me produce buenos hijos, ¿sí? Resulta que cuando ustedes compran un híbrido de maíz, si yo siembro la F1, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Resulta que la F1 es heterocigota, ¿cierto? Y si yo siembro una planta heterocigota, ¿qué va a pasar? Que yo lo que estoy haciendo es sembrando los hijos de la descendencia heterocigoto por heterocigoto. Entonces vamos a pensar en estas mazorquitas. Entonces resulta que, bueno, lo mismo que hacía Mendel, yo tengo mis pares de genes, hago mis cruces, entonces ¿qué voy a tener? Aquí yo voy a tener un homocigoto dominante, voy a tener homocigoto recesivo y voy a tener heterocigotos. Entonces resulta que cuando uno va a obtener la producción, uno va a ver que la mitad de la población tiene la mazorca grande, pero otra parte de la población
perdón, tiene las mazorcas pequeñas y medianas. Entonces, no es que el híbrido no le produzca buena descendencia, es que el híbrido segregó y está mostrando los caracteres de los papás, ¿sí? Entonces, este es otro tipo de alteración, pero que yo la puedo encontrar es a nivel numérico. Y también la pueden encontrar en literatura como el vigor del híbrido. ¿Bien? Ok. Otro tipo de interacción es una que se denomina herencia poligénica. La herencia poligénica se da cuando nosotros tenemos características en las que están participando muchos genes al mismo tiempo. Es decir, yo tengo caracteres, ¿sí? Por ejemplo, voy a ponerlo acá. Tengo este par de genes. Y este me está dando, digamos, bueno, es que no quiero el color, digamos, sí, la altura, ¿sí? Ya no es el vigor híbrido, sino estoy hablando de herencia poligénica. La altura está en este par de genes. También está, este es el número, el par de genes número 1, le voy a decir, ¿cierto? Este es el par de genes número 4. Estamos hablando de que vamos a tener otro tipo de otro par de genes. La altura en los seres humanos, digamos. Y la altura también está en el número 3. Entonces, todos estos genes están trabajando para la misma característica. ¿Y cuál es la característica que estamos hablando? La altura. Entonces, toda esa interacción que se va a dar entre estos pares de genes, es decir, entre lo que pasó en el par 1, lo que pasa en el par 2 y lo que pasa en el par 3, me va a dar en consecuencia la altura. ¿Sí? Y resulta que la altura se genera por alelos dominantes. Entonces, mientras más alelos dominantes tú tengas, más alto vas a ser. ¿Sí? Si todos los alelos fueran dominantes, los que estuvieran en todos esos pares génicos, va a ser una persona súper alta. Pero digamos una persona como yo, que es bajita. Resulta que no tiene muchos ahí. No tiene muchos genes dominantes, sino más bien tiene como genes recesivos. Porque los recesivos, ay, no me quiso marcar. Porque los recesivos son los que marcan o los que definen que la persona sea persona baja. ¿Sí? Entonces quiere decir que, aquí quiera, como quede, que la mayoría, al ser recesivos, pues van a dar la expresión de altura baja. ¿Sí? Entonces, por eso aquí dice, quiere decir que los alelos codifican para un grupo, ¿sí? Dominante codifican en grupo. No solamente es que si yo tengo un alelo dominante, pues ya se va a ver una persona muy alta. No, mientras más alelos dominantes usted tenga, más alto va a ser, ¿sí? Quiere decir que van a tener un efecto cuantitativo y por ende van a ser efectos aditivos, es decir, suma la mayor cantidad de genes dominantes, más alto vas a ser. Mientras menos genes dominantes tengas, pues más bajito vas a ser. ¿Listo? Estos tipos de interacciones se van a manifestar de forma gradual en pequeñitas diferencias que uno puede ver y normalmente están relacionados con el peso, la altura o el color de la piel, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo que tengo que se da específicamente en los granos y en las espigas del trigo. Resulta que si ustedes notan aquí, miren, tengo dos parentales, o para que se pueda dar la herencia del color de la espiga de trigo, hay dos genes funcionando, ¿sí? Lo mismo que estábamos viendo aquí yo les decía que eran 3 pares de genes que estaban funcionando en atención a la altura, pero aquí hay solamente 2 pares de genes. Entonces, tengo en ese gran pool genético del trigo, tengo 2 pares de cromosomas
que son los que van a definir y están interactuando para la coloración. Tengo el R, ¿sí? Que está, digamos, en el par, me voy a inventar porque no sé, está en el par 4. Y tengo también el gen S, ¿sí? Que está en el par 8, digamos, ¿sí? Entonces, miren que aquí sí, a diferencia de lo que estábamos viendo antes de esta parte de alelos múltiples, aquí estoy hablando de genes diferentes. No genes diferentes, sino más bien como sitios diferentes o cromosomas homólogos diferentes que están trabajando en función de lo mismo. ¿Y de qué gen están trabajando? Del gen que da el color, pero es que el gen del color está en diferentes cromosomas, ¿cierto? Entonces, resulta que nosotros vamos a tener unas interacciones y en este caso, por ejemplo, el color de los granos, mientras más dominantes tengas, más rojo va a ser el color. Mientras más recesivos tengas, más blanca se va a ver la espiga, ¿sí? Entonces tengo aquí un rojo intenso que tiene un parental homocigoto dominante, ¿cierto? Homocigoto para los dos pares de genes. Y se cruza con un recesivo homocigoto para los dos pares de genes. Y pues me va a dar una F1 que va a tener un color intermedio, digamos así como un rojo clarito, ¿sí? ¿Por qué sin color intermedio? Porque miren la acumulación de genes. Tengo la mitad de los genes dominantes y la mitad de los genes recesivos, entonces por eso me da como una coloración como medio intermedio. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo F1 por F1? Yo saco los mismos alelos, este R con este S, ¿cierto? Es un posible alelo. Este R con esta S minúscula es otro posible alelo. R minúscula con S mayúscula es otro posible alelo. Y R, S minúscula. ¿Listo? Voy a hacer F1 por F1. Noten ustedes cómo aquí, mientras más genes dominantes yo tenga, es decir, yo tengo acá una combinación, un total de 4 genes dominantes. Yo tengo el rojo en su 100%, ¿cierto? Aquí yo tengo tres, perdón, ese no, ese último que señalé no. 3 genes dominantes, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con ese color rojo? Al tener yo 3 genes dominantes, sí, yo tengo 3/4 partes del color de rojo, de la intensidad de rojo. Entonces es rojo, pero no tan clarito, ¿sí? 3/4 partes como de ese gran rojo intenso. Si yo tengo solamente 2, yo tengo como la mitad. Y si tengo solamente un gen dominante, miren que tiende a ser como paliducho, pero es un rojo pálido, ¿sí? Entonces son las intensidades que yo estoy viendo respecto a este color de acuerdo a la acumulación de genes dominantes. Por eso se llama herencia poligénica. Mientras más genes usted tenga acumulados de esa característica, pues más va a haber la expresión de esa característica. Entonces eso nos lleva a nosotros a poder definir estos fenotipos específicos, 4 fenotipos específicos de coloración de rojo. Rojo oscuro, rojo semioscuro, rojo intermedio, rojo claro y un blanco. ¿Listo? Y entonces, mientras más genes dominantes yo tenga, más oscuro va a ser porque es herencia poligénica. Muchos genes están actuando en esa característica de rojo. Entonces, mientras más genes dominantes yo tenga, más rojo va a ser su espiga. Y así se cambiaron las proporciones. ¿Listo? Esto también ocurre, esta herencia poligénica, en el color de la piel de los humanos, ¿sí? Entonces, digamos que se cruzan 2 individuos, pero resulta que es que en el color de la piel, como yo siempre les he dicho, si ustedes se miran entre ustedes o cuando están en Utopía reunidos, notan que hay muchas coloraciones de piel. Entonces vamos a asumir que son 3. Entonces hay 3 alelos interactuando aquí. Entonces, si 2 genotipos o 2 personas que tienen este genotipo en particular se cruzaran,
¿cierto? Cada uno va a aportar los siguientes gametos, es decir, yo puedo sacar los gametos con 3 pares de genes aquí, porque tengo un par de genes, 2 pares de genes, 3 pares de genes, que están interactuando en la misma característica, que es el color de la piel. Entonces, mientras más dominante sea, más negro va a ser el color de la piel, ¿sí? Mientras más genes recesivos tenga usted, más blanca va a ser el color de la piel. Entonces, así nosotros podemos encontrar todas esos fenotipos particulares que uno ve en la coloración de la piel, ¿sí? Entonces ahí tenemos el negro, una persona de color de piel negra se casa con una persona de piel blanca, se obtiene un mulato, lo que uno llama mulato, ¿cierto? Y aquí tenemos nosotros las diferentes tonalidades que puede darse cuando se casa un mulato con un mulato, ¿sí? Entonces ahí es también un juego interesante porque mientras más dominantes, más coloración de piel negra. Mientras más recesivos, más coloración de piel blanca. ¿Listo? Entonces, resulta que es que esta herencia poligénica se va a dar como esta curvita. Yo sé que ustedes se acuerdan de esa curvita que es como una especie de histogramas de frecuencias. Entonces es como que mientras más acumulación de genes yo tenga, ¿cierto? Respecto a esa característica en puntual, pues más voy a ver esa característica específica. Pero mientras menos genes yo tenga, pues menos voy a ver esa característica, ¿sí? Por ejemplo, si aquí yo tengo dominantes, aquí tengo recesivos, digamos que esta es la estatura. Si la estatura promedio de una población es tanto, yo puedo tener variaciones hacia la derecha y hacia la izquierda, que eso lo veíamos nosotros en estadística. Quiere decir que hacia la derecha hay más genes dominantes y hacia la izquierda habría menos genes dominantes. Entonces, eso es como otro tipo de alteración. Y ahí viene el segundo punto del taller. Entonces resulta que ustedes ya vieron estos fenotipos particulares del color del trigo y vimos también estos genotipos particulares que me pueden dar estos fenotipos, ¿cierto? Entonces van a asumir ustedes que se cruzan dos plantas de trigo, una con espiga de color rojo semioscuro, que yo tengo acá el genotipo, con este genotipo en particular, que es este, ¿sí? Rojo semioscuro, con una planta de color rojo claro, con este genotipo en particular. La pregunta es, ¿cuáles serían las proporciones fenotípicas de la F1? ¿Sí? De F1. Es decir, de ese cruce. ¿Sí? Van a hacerme el cuadrito de Punnett. ¿Y cuáles serían esas proporciones fenotípicas? Obviamente, tendrán que sacar la genética porque ¿cómo van a definir las fenotípicas sin hacer la genética? Esto es el segundo punto. Y finalmente, vamos a ver la última alteración, que es la pleiotropía. Yo sé que muchos de ustedes han visto este tipo de gaticos que tiene los ojos con dos colores totalmente diferentes y típicamente también tiene otras características. Resulta que la pleiotropía hace referencia cuando un único gen es responsable de muchos efectos fenotípicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué traigo a colación este gatico? Porque es que resulta que este mismo gen era responsable de que él tuviera los dos ojos de color diferente. También es responsable de que el gatico sea albino, ¿sí? Es decir, que sea blanco. Y también es responsable de que este gatico tenga un defecto de oído, ¿sí? Entonces, este tipo de gatos tiene todas estas características, pero esas tres características fenotípicas fueron dadas por un solo gen, ¿sí? Entonces, un único gen actúa en la respuesta proteica que debe dar sobre tres fenotipos diferentes. Y ahí a eso se le llama pleiotropía. Pleios es cambios o muchos y tropía es cambios, ¿sí? Pleios, muchos, tropías, cambios. Y pues digamos también ustedes pueden ver un ejemplo en humanos, claro, que es el albinismo. Cuando las personas son albinas, o sea, son súper blancas, que no tienen pigmentación en la piel,
Tienen otras características adicionales como son fotosensibles, es decir, ellos no pueden ver la luz, o sea, cuando salen son más sensibles a la luz que nosotros. Tienen la característica también que de pronto su color, su piel es más susceptible a los rayos solares. Entonces esas otras características que vienen acompañadas de eso se llaman pleiotropías. Entonces pues hasta ahí quedaría la clase del día de hoy. Esos dos punticos sería el primero que ya vimos en el primer video específicamente de alelos múltiples y el segundo punto que sería el de herencia poligénica. Como siempre, entonces la idea es que ustedes vean los videos al inicio de la clase, puedan desarrollar el taller y si tienen dudas sobre la clase, pues nos vemos igual a las 11:30 de la mañana, estaré pendiente para pues poder resolver todas las dudas que tengan antes de que entreguen el taller. ¿Listo chicos? Entonces pues nos vemos ahorita más tardecito, que tengan buen día.